Una alternativa a el uso de XML para configurar Spring es usar clases con annotations para la configuración. Entonces, esto es algo que, si mal no recuerdo, está presente en Spring desde la versión 3. Es una alternativa de configuración. Vamos a ver a qué me refiero con esto. Ahorita ya vimos cómo configurar nuestro proyecto de Spring usando este archivo de XML, el famoso Spring Context. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, una de las configuraciones que hicimos fue meter esto de que y le indicamos a Spring en qué paquete debía de buscar las clases que están marcadas con annotations. ¿Okay? Y pues también de manera explícita dimos de alta estas instancias en el contexto de Spring usando XML. ¿Okay? Entonces, en lugar de usar estas XMLs podemos usar una clase de Java y usar código en esa clase para definir cómo se va a configurar Spring en lugar de usar esto. Entonces, vamos a ver cómo se hace esa configuración con clases. Entonces, lo que voy a hacer aquí es que me voy a ir a mx.wacm.curso.spring. Le voy a dar clic derecho, le voy a dar en la opción de New y le voy a dar en la opción de Java Class. Y aquí en Java Class voy a crear una clase que se va a llamar configuración. Entonces, es una clase común y corriente. Pero lo que yo quiero es que esta clase me sirva para configurar Spring en lugar de usar el XML. Entonces, para eso lo primero que tengo que hacer es poner aquí arriba de la clase la annotation @configuration. ¿Okay? Es una annotation que hay que importar. O sea, ahí ya lo importé. Y fíjense, en el XML yo tenía originalmente esto de esta configuración de component scan. Esta misma configuración que puse con XML para indicarle que debe de buscar clases que son componentes en este paquete. Esto mismo lo puedo hacer aquí en esta clase mediante otra annotation. Aquí le puedo poner igual context es component scan. Y este component scan le voy a poner aquí una propiedad que es base packages, esto de aquí. Y lo que recibe es básicamente un arreglo de cadenas, y cada una de estas cadenas representa uno de estos paquetes que yo quiero que Spring revise para ver si hay clases que van a ser componentes. Esto de aquí entonces es equivalente a esta línea de acá que hicimos con el XML. Entonces lo voy a poner aquí como un comentario. La siguiente línea es equivalente en XML a esto de aquí. Ok. Bueno, pero si se fijan también en nuestro XML, pues habíamos declarado estos componentes usando estas etiquetas. Entonces ya vimos ahorita que usando esto de component scan, pues podríamos hacer que Spring vaya directamente a esos paquetes y busque las clases que estén marcadas con esta annotation de @component. ¿Okay? Pero solamente que aquí pues estamos poniendo de manera explícita este annotation component en la clase. Y si se fijan en la configuración de XML, por ejemplo, cuando yo di de alta esta clase de regresión imp, yo no tuve que poner nada extra ahí en esa clase, no tuve que meter nada de código de Spring. Dejen abro la clase para que les explique más claramente esto. Entonces, en la clase, si se fijan, de regresión imp, no tengo realmente nada que me haga referencia a los paquetes de Spring. Es una clase, de hecho, si yo la veo así, es como una clase común y corriente, pero realmente se está registrando en el contexto de Spring gracias a que yo la di de alta con este XML. ¿Ok? Bueno, algo similar puedo hacer con la configuración por clase, es decir, puedo dar de alta esta misma clase de regresión imp en el contexto de Spring, pero ahora en lugar de usar un XML lo puedo dar de alta aquí directamente en esta clase. Entonces, para eso lo que tengo que hacer es lo siguiente. Si se fijan, aquí cuando di de alta la regresión, esto de aquí, pues le di este nombre de regresión, ¿ok? Y le estoy diciendo que quiero que me genere una instancia de esta clase. Eso mismo lo puedo hacer aquí poniendo lo siguiente. Voy a poner public
voy a poner que este va a ser un método que va a regresar un regresión imp, y que el método se va a llamar regresión. ¿Okay? Y esto aquí arriba va a tener una annotation que va a ser @bin. Este annotation hay que importarlo. Y entonces aquí lo que voy a hacer es hacer un return de una instancia del tipo regresión imp. Entonces todo esto que estamos poniendo aquí es equivalente a esta línea de XML de acá. Entonces lo voy a poner aquí como comentario. El siguiente código es equivalente a la configuración de XML, este de aquí. Entonces, si se fijan, en XML yo le dije que quería registrar un componente con este nombre de regresión. Ese nombre me lo da el nombre del método. Y le dije también que tenía que ser de esta instancia. Entonces, Spring, cuando vea este método y que vea que va a regresar esto, una instancia de esta cosa, lo va a guardar en el contexto de Spring. Lo va a guardar. Y ya entonces cuando alguien pida una instancia de Spring, una instancia del contexto de Spring que tenga el nombre regresión, ya automáticamente va a haber en el contexto de Spring una de estas instancias. De todas maneras se puede configurar aquí en el bin. Podemos configurar de manera explícita el nombre de este componente. Entonces aquí yo le puedo poner comillas dobles y puedo ponerle regresión, ¿sí? Y ya si hago eso, en este caso pues podría cambiar el método por algo así como obtain regresión. Y ya de todas maneras Spring sabía que el nombre que le va a asignar a este componente va a ser este, de regresión. Esto otro que hicimos aquí en el XML, de dar de alta un componente e inyectarle la dependencia de regresión, también se puede hacer aquí en estas clases de configuración. Entonces también le voy a poner aquí este comentario para que se entienda qué estamos haciendo. Entonces el siguiente XML es equivalente a poner el siguiente código es equivalente a este XML, ¿sí? Entonces aquí igual necesito un método public. En este caso pues estoy regresando una instancia de estadística servicio imp, entonces por eso le voy a poner eso. Y aquí le voy a poner que este método se llama obtain estadística servicio, paréntesis, llavecitas. Y aquí le voy a decir que regrese. Bueno, aquí tengo que hacer dos cosas. Tengo que crear primero una instancia de estadística servicio imp. Esto lo voy a guardar en una variable del tipo estadística servicio. Y le voy a llamar servicio. Okay. Bueno, aquí importar esta clase. Enter. Está. Ahora le voy a poner servicio.set regresión. Y aquí le voy a poner que la regresión que va a poner es una instancia de lo que me regresa este método de obtain regresión. Entonces voy a poner aquí obtain regresión, paréntesis. Bueno, aquí debería de ser una O minúscula. No, hay que seguir la notación de camellito para definir nombres. Entonces aquí O minúscula, y lo único que le estoy diciendo aquí es que estoy creando una instancia de este servicio y en su regresión le estoy poniendo el valor de lo que me regresa este método, que es esta instancia, regresión. Y ya ahora sí regreso como resultado de este método ese servicio. Okay. Entonces ya nada más para que todo esto funcione le voy a poner @bin, y en el XML originalmente había configurado este componente con este nombre, entonces aquí le voy a poner ese mismo nombre, estadística servicio. Y ya, básicamente este XML con todo esto que ven aquí, esta clase es equivalente al XML que les mostré en un principio que usamos para configurar Spring. Entonces ya nada más para probar esto, lo que hay que hacer es pues otra vez me voy a ir a la clase de ejemplo Spring, ¿sí? Y aquí en la clase de ejemplo Spring va a cambiar un poquito, porque como ahora estamos usando una clase, ya no podemos usar como contenedor de aplicaciones este contenedor que es ClassPath.xml, porque acuérdense que les había comentado al principio que esta clase se utiliza cuando ustedes van a configurar Spring con un XML. Entonces, como yo voy a usar como una configuración una clase, voy a comentar esto.
Y entonces más bien lo que necesito es otra vez un application context, una variable igual contexto, pero ahora más bien va a ser una instancia del application annotation application annotation config application context, este de aquí. Entonces igual esto va a ser perdón, aquí me equivoqué, es application context. Entonces aquí pues ya nada más hay que ponerle la clase que vamos a utilizar de configuración. Aquí le voy a poner entonces configuración.class. Entonces ya con eso Spring, en lugar de configurarse con SXML, se va a configurar con la clase que definimos en esta parte de aquí, con estos annotations. Entonces vamos a probar esto. Creo que no se me pasó nada. Vamos a ejecutar este código con Shift F6 otra vez. Entonces, si se fijan, sigue funcionando exactamente igual. ¿Ok? La diferencia es que ahora estamos utilizando estas clases de configuración. Esta configuración pues también tiene algo bastante agradable, o bueno, al menos a mí me parece que es bastante agradable, que es el hecho de que, si se fijan, pudimos dar de alta en el contexto de Spring a la clase del servicio de email. Déjenme ver, la busco otra vez. Aquí está. Entonces pudimos dar de alta no es cierto, es esta, que diga quería usar más bien lo de estadísticas. Ahora sí, lo de estadísticas. Si se fijan, pude dar de alta en el contexto de Spring esta clase de estadística servicio imp, y pues también su clase de utilería, que es regresión. ¿Sí? Bueno, no es esta es la interfaz. La regresión está aquí, regresión imp. Pude dar de alta ambas clases en el contexto sin meter directamente nada de código relacionado con Spring, ni annotations, ni alguna librería aquí de manera explícita que diga que es de Spring. Eso, si se fijan, es lo mismo que había podido hacer al principio con el XML, ¿no? El XML me dejaba estas clases bastante limpias. Eso mismo lo pude hacer usando esta configuración, pero ahora con estas clases, ¿no? Entonces, eso también es algo bastante agradable. Entonces, porque pues reduce bastante el acoplamiento. Entonces, cualquiera de las dos configuraciones son equivalentes. Ya últimamente Spring se está empezando a ir mucho a este tipo de configuración con clases. Entonces, esto es por ejemplo muy común si usan Spring Boot. Spring Boot a cada rato usa estas clases de configuración para su proyecto. Entonces, pues esto espero que les dé una idea más clara de cómo funciona el framework. Hay todavía muchos conceptos que ver que nos van a ser muy útiles. El framework de Spring es gigantesco y nosotros nada más vamos a ver como lo más básico que nos va a servir para acoplar nuestro proyecto con JPA, pero vamos a entender bastante bien cómo funciona el núcleo de Spring. Entonces, eso, la integración lo veremos en la siguiente clase.